La noche todavía mandaba en Burgos el 7 de junio de 2004, cuando sobre las 5:30 de la madrugada, un hombre introdujo la llave en la puerta de un domicilio en la calle Jesús María Ordoño. La giró con cuidado, para no hacer ruido, y entró en la vivienda. En el interior dormían 3 personas: Salvador, de 53 años, su mujer Julia, de 47, y el hijo de ambos, Álvaro, que en unos días cumpliría los 12. Ese mismo lunes 7 de junio, muchas horas después, Domitila, tía de Salvador, echó de menos a su sobrino. Preocupada le llamó por teléfono sin resultado. Luego intentó comunicarse con su mujer Julia. Tampoco obtuvo respuesta. La angustia crecía con cada tono de llamada. Domitila tenía llaves de la casa de su sobrino. En compañía de su marido y otros familiares de Salvador, planeó entrar en el piso. A la 1:45 de la madrugada del día 8 de junio, llegaron al garaje. El coche de Salvador estaba aparcado en su plaza. Subieron todos a la casa en el 5º piso. El ascensor era pequeño, así que lo hicieron en 2 viajes. Los 6 se aglomeraron en el rellano, tocando el timbre insistentemente y dando golpes con los nudillos en la puerta. Sin éxito. A ratos hablaban, a ratos se callaban para tratar de escuchar si no hacía algún ruido del interior del domicilio. A través de la puerta solo les llegaba el silencio. Llamaron a Salvador al móvil. Escucharon el teléfono en el interior de la casa. El marido de Domitila tomó la iniciativa, cogió la llave y abrió la puerta. Manchas de sangre seca en las paredes del vestíbulo. Un grito de horror lo inundó todo. Llamaron a la Policía Nacional para que se hiciesen cargo. Era la 1:55 del martes 8 de junio. Los agentes recibieron la siguiente comunicación. En la calle Jesús María Ordoño 14 hay mucha sangre y no sabemos lo que ha pasado. Varias unidades de policía se desplazaron al lugar. Los agentes entraron en el domicilio. Hallaron 3 cadáveres: el de Salvador, el de Julia y el de Álvaro. En cuanto amaneció, los efectivos policiales comenzaron la investigación. La prioritaria, localizar al hijo mayor de la pareja, Rodrigo, el superviviente. Soy Ana Vallabriga y esto es Sin Ficción, el podcast sobre crímenes reales y literatura de la editorial Al Revés. Un podcast donde los días 15 de cada mes hablaremos sobre libros de true crime y novelas policíacas. Sin Ficción es la colección de libros de Al Revés que aborda crímenes reales escritos por periodistas y criminólogos. Está dirigida por la periodista y escritora Marta Robles. Tienes más información en alreveseditorial.com. Hola, soy Nacho Abad, soy escritor, periodista, criminólogo, en el orden que queráis, y soy el autor del libro El Superviviente. Bienvenido, Nacho. Gracias, Ana. El 14 de noviembre se publicó El Superviviente, el libro sobre la investigación del triple asesinato de Burgos. ¿Por qué elegiste este caso? Bueno, la verdad es que me parece un caso tremendamente interesante y sobre todo un caso no resuelto, donde en el libro se plantea una tesis que algunos policías ni siquiera habían contemplado en la investigación, ¿no? Uh-huh. Es un caso que marcó España. Yo en el 2004 recuerdo haber hablado, ya hacía sucesos, y recuerdo haber hablado del triple crimen de Burgos como uno de los asuntos más inquietantes y más enigmáticos de la crónica negra española.
Nos remontamos al 7 de junio de 2004. Domitila Barrio está preocupada por su sobrino Salvador, con el que tiene una relación muy cercana, porque son vecinos tanto en Burgos, donde él vive con su familia, como en una pequeña localidad llamada La Parte de Bureba, donde él pasa la semana y trabaja, ¿no? Trabaja las tierras. Salvador no ha Exacto. dado señales de vida en todo el día y finalmente Domitila, acompañada de otros familiares, viaja a la vivienda de Burgos. ¿Qué pasa entonces? Bueno, hay que decir que esa noche Salvador, su mujer y el hijo pequeño el domingo por la noche duermen en la casa de Burgos. Domitila está en la parte de Bureba. Se hace el lunes. Ese lunes Salvador le había dicho a Domitila que iba a ir con un tractor nuevo que le había costado 27 millones de pesetas, que lo recogía el lunes en el concesionario y lo iba a llevar al pueblo para poder arar más tierras todavía y acaparar más tierras sobre las que trabajar y por tanto ganar más dinero. El lunes por la mañana no aparece, por la tarde no aparece, Domitila empieza a ponerse nerviosa, llama a Salvador, no lo coge, llama a su mujer, no lo coge, llama al concesionario y dicen aquí está el tractor, no ha venido por él, y ya por la noche se pone muy nerviosa y decide, como tú bien decías, viajar con su marido hasta Burgos en compañía de dos parejas más, una de Burgos y otra que les acompañaba, y acercarse a la casa. Se acercan a la casa porque tienen una llave del garaje y una llave de la puerta. Llegan al edificio de Burgos donde vivía la familia Barrios y entran por el garaje, suben en parejas de dos en dos hasta la casa, en el ascensor, que era muy estrechito, y al llegar a la casa llaman a la puerta con el timbre, nadie responde, pegan la oreja, silencio, golpean la puerta con los nudillos, solo escuchan silencio, y en un determinado momento dicen, bueno, bien, vamos a llamar por teléfono a ver si es que están dentro. Y llaman por teléfono y se escucha el teléfono de Salvador en el interior del domicilio. Eso les alerta muchísimo porque claro, no entendían cómo Salvador podía haber olvidado el móvil dentro de casa. Así que meten la llave, abren la puerta, entra el marido de Domitila, que era una persona que tenía problemas de corazón, ya mayor de edad. Entra y según abren la puerta en el hall ya ven un charco de sangre en el suelo y gotas de sangre en la pared. Entra un poco dentro del vestíbulo, mira hacia la cocina y ve a Salvador tirado en el suelo, casi boca abajo, debajo de la mesa de la cocina. Grita, se queda paralizado, parece que está teniendo un ataque. Una de las personas que acompañan que están dentro de ese grupo que van a buscar a Salvador, a su mujer y al niño, es médico, así que da un paso hacia adentro, saca a este hombre del vestíbulo y lo vuelve a llevar al hall, al rellano de la escalera y cierra la puerta de golpe. El hombre está completamente impresionado, en shock absoluto, y este médico llama por teléfono a la policía para decir que han encontrado sangre en la casa sin mencionar ningún cadáver y que por favor acuda a la policía inmediatamente. Vamos un poco hacia atrás. ¿Quiénes eran esta familia? ¿Quiénes eran Salvador y su familia? ¿Quiénes componían esa familia? Bueno, Salvador era un empresario al que le iban las cosas de maravilla, económicamente hablando. Estaba casado desde hacía años, tenían dos hijos, Rodrigo Y Álvaro. y Álvaro. Rodrigo y Álvaro. Y en un determinado momento, pues él lo que hace es, ella es gallega, la mujer es gallega y quiere vivir en Galicia, pero él tiene una vinculación enorme con un pueblo que se llama La Parte de Bureba, que es una localidad chiquitita en la provincia de Burgos. Él vive en La Parte de Bureba de forma diaria, de lunes a domingo. Lo que hacía era los lunes vivía en La Parte, martes, miércoles, jueves y el viernes, cuando terminaba de trabajar las tierras, cogía el coche, iba a Burgos y recogía a su mujer y a sus dos hijos y se los traía hasta La Parte de Bureba, donde estaban el viernes, el sábado. El único día que dormía en Burgos era el domingo. Los cogía, los bajaba a Burgos, al hijo mayor, a Rodrigo, lo mandaba a un colegio donde estaba interno, a unos 70 kilómetros de la capital, y él se quedaba el domingo durmiendo en casa con su mujer y con su hijo. Y ya el lunes, cuando se levantaba, se iba de vuelta. En La Parte de Bureba él era alcalde.
Era un agricultor, un terrateniente, tenía sus tierras, pero aparte de tener sus tierras, había otras muchas personas que tenían tierras y que le pedían a él que las arase por un determinado precio. Y luego también consiguió, dentro de la subasta que hacía el ayuntamiento de terrenos comunales, pues consiguió una serie de parcelas, con lo cual cultivaba muchísimas tierras, muchísimas. Y trabajaba desde el amanecer hasta última hora de la noche. Ujú. Bueno, pues consiguen acceder, ¿no? Al domicilio, cierran la puerta, llaman a la policía y entonces llega la policía y comienza esa investigación. ¿Qué encuentran? ¿A quién encuentran dentro? Bueno, encuentran en la cocina muerto a Salvador, tiene decenas de cuchilladas, siguen entrando y al fondo en la habitación de matrimonio, entre la cama y la pared, encuentran a su mujer, también cosida a cuchilladas, y en el rellano que hay delante de la puerta de la habitación de Álvaro y Rodrigo encuentran a Álvaro también apuñalado salvajemente, y en un charco de sangre. Cuando se ponen a analizar la escena, pues van encontrando sus pruebas. Bueno, es un poco tedioso contar todo lo que encontraron, pero por destacar algo, encontraron que la persiana de la habitación de Rodrigo y de Álvaro estaba rota y bajada completamente. Cuando el asesino entró a matar a sus padres, él lo escuchó y pudo haber levantado esa persiana y haber abierto la ventana y haber gritado, que probablemente hubiese supuesto que el crimen no estuviese resuelto muchísimo antes de lo que está, que ahora mismo no está resuelto. Porque, claro, los gritos de alarma probablemente hubiesen concitado a la policía allí y no es lo mismo empezar una investigación criminal minutos después de que se hayan producido los crímenes que horas después, cuando ya el asesino se ha ido del lugar. Aquí lo podrían haber cazado incluso infraganti. Bueno, la cuestión es que la persiana, desgraciadamente, ese cúmulo de desgracias estaba rota. Descubrieron una patada en la puerta de la habitación de Álvaro. Álvaro había puesto el pestillo por dentro para evitar que lo matasen y quien entró en la casa la reventó de una patada. Y también descubrieron que el asesino probablemente tenía una llave de la casa. Había abierto en torno a las 5:30 de la mañana la puerta y en plena oscuridad, sin encender ni uno solo de los interruptores porque ninguno tenía sangre, podías entrar en la casa, encenderlos, matar e irte, pero cuando los apagas dejas huellas de sangre, porque aquello fue una auténtica carnicería. Bueno, pues sin tocar ninguno de los interruptores cuando entras, con absoluta oscuridad dentro del domicilio, consiguió llegar a la habitación del matrimonio y matar a la pareja y al hijo después. Y también se dieron cuenta que no había dejado ni una huella ni un rastro genético. La única prueba que había del asesino dentro de la casa, más allá de la masacre, desde un punto de vista criminal, había huellas de pisada. Porque, claro, había tanta sangre que era imposible no dejar una huella de una pisada. Había una pisada en la puerta, algunas pisadas en el pasillo, y esa es la única prueba que tuvo la policía en el comienzo de la investigación. Huellas de zapatilla. Y con estas escasas pruebas que consiguen reunir, ¿hacia dónde empiezan a apuntar las sospechas? Bueno, hacen lo que haría cualquier persona que lleva una investigación, y es un protocolo. Tú haces un análisis de la escena, no encuentras nada, no tienes nada de lo que tirar. Lo primero que tienes que... Yo os he dicho que la agresión fue en torno a las 5:30 de la mañana, pero ellos lo tienen que averiguar, y lo averiguaron, y yo lo sé porque ellos lo averiguaron, buscando testimonios de testigos que pudiesen haber escuchado algo. A lo mejor escuchando a un testigo auditivo podía haber oído un nombre y eso hubiese aclarado el crimen, pero no había nombres. Mira, en el rellano de su piso vivía Domitila y su marido estaban en la parte de la Bureba, perdón, no en el rellano, en el piso de abajo estaban Domitila y su marido y no escucharon nada porque estaban en la parte de Bureba. Los vecinos de al lado, hacía años, unos señores mayores, que les habían recomendado el médico tomar pastillas para dormir. No recuerdo el nombre de la pastilla, pero imagínate tipo Orfidal, con lo cual no se habían enterado, dormían con tapones y habían tomado pastillas, con lo cual no Madre se mía. enteraron de nada de lo que sucedió. En el piso de abajo, los dos vecinos estaban fuera, como te digo, los del A y los del B. Un piso más abajo también estaban fuera, y un piso más abajo no habían oído nada, con lo cual... En el propio edificio de la familia Barrio nadie escuchó cómo mataban a 3 personas a pesar de los gritos, los golpes, que los hubo, ¿eh?
¿Quién escuchó? Pues mira, en el edificio de Los Barrios, el bloque de Los Barrios estaba pegado a otro bloque. Y era tan mala la insonorización y tan mala la construcción que no había barrera arquitectónica contra el sonido entre los dos edificios. Así que supongamos que esto ocurrió, no recuerdo el número de la calle, imagínate que fuese el 52, pues en el 54 los vecinos sí escucharon los gritos. Y hubo dos que testificaron. Uno era un chico que se levantaba pronto para trabajar, joven, escuchó los gritos, los golpes, se levantó, abrió la ventana, miró a la calle intentando encontrar el origen del sonido, porque claro, lo que escuchó fue aterrador, ¿no? Y no consiguió determinar qué era, se quedó ahí escuchando y no lo consiguió. Y quien realmente fue más complejo, o sea, mejor dicho, quien lo escuchó mucho mejor fue un matrimonio. El hombre, en el libro recojo su testimonio, dice que él y su mujer escucharon, vete, déjame pasar, socorro, déjame pasar, algo así. Entonces, a continuación de eso, golpes, chillidos, incluso creo que el ruido de una persona expirando al morir, un ruido que iba reduciéndose el sonido de un agudo a un tremendo grave, perdón, de un grito agudo a una desaparición, no un grave. Y empezaron a hablar, se fueron al salón, se sentaron en el sillón, empezaron a hablar entre ellos, llamamos a la policía, no, llamamos, sí, no. Antiguamente sus vecinos de arriba habían montado fiestas y ellos pensaban que podía venir del piso de arriba y ya habían tenido problemas con ellos porque les habían mandado a la policía en varias ocasiones. Así que decidieron no llamar a la policía, pensando que a lo mejor tenía que ver con el piso de arriba, ponerse los tapones y volverse a dormir, con lo cual no escucharon absolutamente nada. Con lo cual, en resumen, la policía tenía 1 hora y un intruso. 5:30 de la mañana, 5:35, 5:45. Creo que la agresión terminó en torno a las 6 y poco. O sea que fue algo, los ruidos permanecieron durante casi media hora, porque luego se abrieron cajones, se movieron muebles, etcétera, etcétera. Y tenían 1 hora esos testimonios y la pisada en el suelo, no había más. Con lo cual, ¿qué le quedaba a la policía? Pues Ana, lo que le quedaba a la policía era buscar el móvil. El móvil no es pertinente para una investigación, no es pertinente para un proceso judicial. A mí me da lo mismo, que a un juez le da lo mismo por lo que se mate, le da lo mismo por lo que se viole, le da lo mismo. Lo que se juzgan en un tribunal son hechos, y si te fijas, nunca se establece el móvil de lo que ocurre. Porque jurídicamente no es importante, pero para una investigación, cuando existe una muerte, cuando existe un asesinato, tiene que haber un móvil, y detrás de ese móvil una persona. Salvo que seas un asesino en serie y mates por matar, que son los casos más complicados, cuando alguien mata fuera de su entorno. Recuerdo el caso del asesino de La Baraja en España, que fue muy complicado porque el que mataba no mataba a nadie de su entorno. Por tanto, era muy difícil buscar en el círculo más próximo a las víctimas. Normalmente los crímenes están en alguno de los círculos más próximos a las víctimas: familia, amigos, laboral, sentimental, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí pues decidieron empezar a buscar el móvil en el entorno de la familia y no sabían si tenía que ver con la mujer o con el marido, uh-huh. Con lo cual tuvieron que empezar a analizar el entorno de los dos. A priori parecía que por robo, desde luego, no era. Como tú dices, empezaron a ver un poco el entorno de la familia y había dos personas que despuntaban, ¿no?, dentro de ese entorno. Un primo, sí, ¿no?, de Salvador, que fue la primera persona. Sí, un familiar de Salvador, el médico, precisamente. Uh-huh. Este hombre, la policía, como no tenía nada, empezó a sospechar de él, pensando en que como había llegado el día del crimen, había sacado de la escena del crimen al marido de Domitila y había cerrado la puerta, decía, esto no es normal. Si tú eres un médico, lo primero, tú entras a socorrer o tratar de socorrer a los heridos, no cierras la puerta de golpe y te lavas las manos, ¿no? O sea, un médico tiene que tener la necesidad de poder, o su reacción ante una situación así debería ser la de buscar la posibilidad de salvar alguna vida en el caso de que alguno estuviese herido. Eso les sorprendió, y les sorprendió mucho que en la llamada telefónica que hace al 112, a la policía, y que queda registrada,
no dice que ha visto el cadáver de Salvador, simplemente dice que hay sangre y que parece ser que se ha cometido un delito, con lo cual es muy vago en las explicaciones. Y luego hay una cuestión de tiempos, calculan el tiempo entre la llamada y el tiempo y en el momento que se abre la puerta y no les cuadra mucho y se centran en él y empiezan a preguntar al entorno. Y Rodrigo, cuando habla de este hombre, Rodrigo, el hijo mayor, ¿no? El sí, superviviente de la eso, el familia. superviviente. Rodrigo, que hemos hablado todavía muy poquito de él, es el hijo mayor, el que como está en un colegio mayor no es asesinado esa noche. eh, Hablan con él y le preguntan por este individuo y cuando le preguntan por este individuo, este familiar, pues lo que viene a decir es que no es buena persona, que no le cae bien, que se aprovechaba de su padre, que tenía terrenos y que le decía a su padre, oye, yo te los aro por, imagínate, 3.000 euros y llegaba el otro, yo solo te puedo pagar 2.000 y el padre siempre lo aceptaba y que tenía envidia porque él era médico y había estudiado una carrera de muchísimos años y ganaba menos dinero que el padre de Rodrigo, que no había estudiado nada, pero que era un trabajador que se deslomaba desde primera hora a última hora del día y que le molestaba que tuviesen incluso el mismo BMW, el mismo Mercedes, creo recordar, era Mercedes. Y decía, como una persona que no ha estudiado nada en la vida puede puede ir económicamente incluso mejor que yo. Y le tenía envidia. Esto es lo que describe Rodrigo y por tanto al tener cierta animadversión este hombre hacia Salvador, pues se convierte en uno de los principales sospechosos, pero finalmente la policía descarta su participación. Entonces las sospechas se derivan hacia Rodrigo, hacia el superviviente, el hijo mayor. Sí, se derivan hacia Rodrigo. La policía en ese momento piensa que Rodrigo está detrás del crimen. De hecho, lo pensaron desde el primer día. No se verbaliza, no se escribe en las diligencias policiales. A ver qué te puedo contar, Ana, pero te voy a ir avanzando, porque claro, a mí lo que me apetece es que la gente se sumerja en el libro y lo lea, pero te voy a contar varias cosas. Mira, él está en un colegio mayor, en un colegio no mayor, en un colegio interno a 70 kilómetros de distancia de Burgos, y cuando matan a sus padres y se descubre el lunes por la noche, creo que es el martes a primera hora, o el miércoles a primera hora, la policía decide ir a contárselo a Rodrigo. Y entonces van hasta el colegio, hablan con el director, le piden a la psicóloga que esté presente y que en realidad se lo diga la psicóloga del centro. Pero la policía le dice, oye, ¿te puedes fijar en las zapatillas de Rodrigo? ¿Y te puedes fijar en las manos de Rodrigo? Porque hay una cosa importante desde el punto de vista criminológico en las investigaciones que tienen que ver con apuñalamientos. Y es normalmente cuando un asesino apuñala con un cuchillo se suele cortar con el propio filo del impulso, de la energía con la que uno apuñala. Y la familia Barro había sido acuchillada de forma salvaje. En la suma de los tres, creo recordar que está por encima del centenar de puñaladas. Así que le piden que se fijen las manos y que se fijen las zapatillas. La propia policía, la psicóloga, cuando le transmite que sus padres y su hermano ya no están, que han desaparecido, que los han asesinado. Se determina inmediatamente que después de decírselo hay que llevárselo al hospital para que pase los siguientes 24 horas al menos en el hospital por si tiene una crisis de ansiedad, un bajón. Y él, completamente en shock, va al hospital y le ingresan en el hospital de Burgos Capital. Y allí, a las pocas horas, la policía pide hablar con él, el médico le da permiso solo durante unos minutos y le piden que describa las últimas horas del fin de semana con sus padres. Entonces, ya empieza a haber ahí contradicciones, porque hay un vecino, uno de los que tenía los tapones puestos y tomaba pastillas tipo Orfidal, que os he contado antes, dice que se había encontrado a la familia paseando el domingo por la tarde. Y Rodrigo, sin embargo, le dijo a la policía que el domingo por la tarde su padre, su madre, él y su hermano estuvieron viendo la televisión en casa y que no salieron. Y esto ya, cualquier contradicción llama la atención de los investigadores. El relato de Rodrigo, hay veces que plantea incoherencias, ¿no? Su relato unas veces es de una manera y otras veces es de otra. Y eso hace que, insisto, que los investigadores se mosqueen. Llega un punto, Ana, en el que piensan que puede tener el síndrome del príncipe destronado. Este síndrome lo que viene a argumentar básicamente es que creían los agentes que llevaban la investigación, los responsables de las pesquisas,
que Rodrigo se sentía poco querido por sus padres y que querían más a Álvaro y que por tanto Álvaro le había destronado de su trono y por tanto se tenía que vengar de todos. ¿Por qué una de las razones por las que se sentía destronado? Bueno, pues porque ya tenía determinada edad, siempre pasaba los veranos en Galicia con la familia de su madre, que tiene un montón de hermanas y algún hermano, y él lo disfrutaba muchísimo esos veranos en Galicia. Y sin embargo, en Queirogás, este verano, como no estaba sacando buenas notas y no estaba consiguiendo aprobar, etcétera, los padres habían hablado de enseñarle a lo que significaba no tener estudios y lo que había que trabajar para conseguir ganar dinero. Y entonces el verano lo iba a pasar en la parte de Bureba, arando con el tractor. Y esta era una de las explicaciones que daban del odio que podía tener Rodrigo sobre su propia familia. Aparte, mientras que registraban la casa, se encontraron unos dibujos. Decían que si jugaba mucho a los videojuegos violentos, y luego se encontraron unos dibujos que de alguna manera podían producir chocar bastante, ser bastante desasosegantes, porque aparecía, por ejemplo, en uno dibujada una guillotina con un hombre, una cabeza, sangre, y había otro como de un conejo partido, algo así, ¿no? Los dibujos como tales están dentro del libro. Quien compre el libro los va a poder ver para ver si a ellos les parecen desasosegantes o no. Y esto hizo que la policía le otorgase un perfil de persona violenta, Ana, de persona violenta, de persona que le gustaba la sangre, que le gustaba incluso la sangre dura. Te hablo, por ejemplo, del tema de la guillotina y el descuartizamiento. Y esto le colocó en la diana. Y al final, pasados los años, sabes que cada año cuando se celebraba el aniversario del crimen de los padres, él, pues en el último, sí, fue a la plaza del Ayuntamiento de Burgos y encima de un estrado dijo que confiaba en la policía, pero exigió resultados, había un asesino fuera, había que cazarle, no podía ser que le hubiesen destrozado a la familia y nadie pagase por ello. Y finalmente lo acabaron deteniendo a él. Entra en escena otro elemento, y es que cuando se entierra a la familia, bueno, la madre y el hijo pequeño creo que son enterrados en Galicia, pero el Sí. padre Salvador sí es enterrado en la parte. Y ahí aparecen unas pintadas. Sí, bueno, hay una cosa extraña. En realidad, cronológicamente va al principio, porque esto pasa a los 2 días, 3 días, 4 días del crimen. Aparecen unas pintadas en el panteón de Salvador Barrio, en la parte de Bureba, donde lo entierran, que ponen cabrón, puta, te lo mereces, creo recordar. Te hablo un poco de memoria, los tacos sí sé que estaban. Ujú. Y están pintados con una cera de color rojo. Se encuentra el envoltorio de las ceras, de estas ceras que utilizábamos todos cuando éramos niños. Sí, las Y que Manley. sí, y que había de varios colores, entonces tú les quitabas el plástico y podías... Bueno, la cuestión es que encuentran el plástico, incluso algún trozo de cera, y ven las pintadas, y esto lo descubre una persona que va a un nicho un día, y entonces va para allá la Guardia Civil. Ten en cuenta que la investigación es de Policía Nacional, la del crimen. Sí. Vaya para allá la Guardia Civil, se encuentra
se encuentran las pintadas y dice, ¿esto qué es? Las fotografían y se sospecha de un vecino que no está, al que llaman Ángel o Angelito o Angelillo, depende, no debía estar muy bien de la cabeza, y entonces lo que hacen es empezar a investigarla él también, pero determinan que no es un candidato viable en las primeras horas de la investigación. Sí piden un cuerpo de escritura. Cuerpo de escritura, Ana, es cuando te encuentras un anónimo escrito a mano, en el que hay, por ejemplo, una acusación o un reconocimiento de una culpa, o esto mismo de asesino, cabrón, puta, etcétera, etcétera. Entonces, le hacen un cuerpo de escritura en el juzgado, que es que le obligan a escribir durante 2 folios con su verdadera letra, pues lo que le va dictando el letrado de la Administración de Justicia. Y con ese cuerpo de escritura lo mandan a criminalística de la Guardia Civil, no, de la Policía Nacional, para que comparen la letra del Panteón con la letra del cuerpo de escritura que ha escrito en esas letras. Y finalmente se acaba determinando que es este hombre el que ha insultado y vejado la memoria de los muertos, en este caso de Salvador, y tiene una pequeña condena. Pero la investigación sigue. Al final se dan cuenta de que la verdadera vida de Salvador está en la parte de Bureba, con lo cual se ponen a investigar a todos los de la parte de Bureba y empiezan a aparecer candidatos y sospechosos muchísimos, hasta que al final, como hemos contado antes, llegamos a Rodrigo. El comportamiento de Rodrigo hace que sospechen de él, y hay una prueba que para la policía es definitiva, que es la siguiente. Hay muchas pruebas contra Rodrigo según la policía, pero hay una que es definitiva, y es, hablan con... ellos no saben cómo Rodrigo puede ir en mitad de la noche, que esto es importante. Si Rodrigo está a 70 kilómetros de Burgos en un colegio, durmiendo, interrogan a la gente, a los profesores de allí, y dicen, ¿el lunes estaba a primera hora aquí, a las 8 de la mañana? Sí, estaba. ¿Se le notó algo raro? No, no se le notó nada raro. Pero ellos dicen, bueno, este hombre pudo salir del colegio, ir 70 kilómetros hasta Burgos y regresar, matar y regresar sin que nadie se diese cuenta. Claro, para poder recorrer, si tú empiezas a matar a las 5:30 de la mañana y a las 6 terminas, salir de allí y estar a las 8 limpio, duchado y aseado en tu habitación del colegio, necesitas un vehículo sí o sí. No puedes ir en bicicleta, no puedes ir en monopatín, no puedes ir andando porque no llegarías. Claro, transporte público no hay. Y como no hay transporte público de madrugada, la única posibilidad que les queda a los investigadores es pensar que ha tenido acceso a un coche del colegio. Y entonces empiezan a investigar dónde podrían estar las llaves de los coches del colegio y si son accesibles. Y entonces las llaves de la entrada eran accesibles y parece ser que las llaves de alguno de los vehículos también. Con lo cual acaban estableciendo que él ha ido en un coche del colegio y ha vuelto, y que nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado ni del aumento de los kilómetros del coche, ni de que le han cogido el coche, ni de que el coche ha cambiado de sitio, nada. Bueno, la cuestión es que cuando están investigando el crimen, ya años después, se encuentran que Rodrigo Barrio tiene 2 llaves del Audi de su padre. Su padre tenía antes he dicho Mercedes, y no, era un Audi. Tenía un Audi que el día del crimen estaba aparcado en el garaje. Es una cadena de pensamientos lógica. Si el padre va con su llave del coche y lo aparca en el garaje y sube a la casa y duerme y lo matan durmiendo, o lo despiertan y empiezan a asesinarle mientras está dormido, obviamente la llave de ese coche tiene que estar dentro de la casa, porque el padre condujo el coche hasta su propia casa y se subió. Si Rodrigo tenía 2 llaves y los policías, cuando fueron a Audi España, preguntaron, oiga, ¿usted cuando vendió este coche concreto a don Salvador, cuántas llaves le entregó? Y le dicen, entregamos 2 llaves. Si esas 2 llaves las tenía Rodrigo, no quedaba otra que pensar que Rodrigo era el asesino y se había llevado la llave del coche de la casa. Y la policía creyó tener resuelto el caso. Pero por eso le detienen. Por eso la Fiscalía pide que lo internen en un centro de menores, porque era menor de edad entonces, quiero recordar que eran 17. Y, sin embargo, 24 horas después el juez lo pone en libertad. Y lo pone en libertad, Ana, por lo siguiente. Fiscalía y el fiscal y el juez acaban averiguando en ese corto espacio de tiempo que Audi no entregaba 2 llaves por cada coche que vendía. Entregaba 4.
incluso describen las llaves. Y una de ellas falta, que es una que tiene una luz. Esa no la tenía Rodrigo. Con lo cual, la prueba principal de la acusación de la policía se cae y archivan el caso contra Rodrigo. También te digo, hoy en día, hoy no sé qué día vivimos de diciembre del 2022, 15 de el diciembre. 15 de diciembre del 22, te puedo decir que hay un ex comisario ya jubilado que sigue pensando que Rodrigo es el asesino, y hay algunos agentes que siguen pensando que Rodrigo es el asesino de sus padres y de su hermano. Sin embargo, tú en el libro apuntas otras hipótesis. Bueno, lo que yo sí te voy a contar, y a partir de aquí me vas a permitir ser más cauto con los datos que aporto, porque espero haber generado, te lo digo francamente, el suficiente enigma como para que los que escuchen el podcast se animen a comprar el libro. En el entorno de Burgos y en el entorno de la parte de Bureba se producen dos crímenes más. En total, 5 muertos. 3 de la familia Burgos, de la familia Barrios, una mujer que se llama Doña Rosalía, que vivía en la parte de Bureba, y un chaval joven que vivía en Briviesca, muy cerquita de la parte de Bureba. Todo dentro de la provincia de Burgos. Son 5 crímenes. Y te contaré. Hay una persona a la que yo echo de menos y quiero muchísimo, que es Abel Amado. Abel Amado es un sargento de la Guardia Civil. Era un sargento de la Guardia Civil. Nunca lo hubiese mencionado si hubiese estado en vida, pero Abel se pasó más de 20 años siendo el sargento de homicidios de la Guardia Civil en Coruña. Éramos amigos. Yo le iba a visitar con cierta frecuencia y paseábamos juntos por Coruña, incluso por Malpica. Era un hombre extraordinario. Imagínate 20 años en homicidios allí, la cantidad de crímenes que pudo investigar, algunos de ellos muy conocidos. Y por causas del destino que no vienen a cuento contarlas, lo destinaron a Burgos, a la tierra de su mujer. Se trasladaron su mujer, él y su hija a vivir a Burgos desde Coruña. Y en Burgos él se hizo responsable del asesinato mucho después de que hubiesen asesinado a la familia Barrio, en el 2010 o 2011 llegó a Burgos él, creo recordar, y él se hizo cargo de la investigación del asesinato de Doña Rosalía. Y a partir de ahí es donde comienza la teoría de que a lo mejor podemos tener en España un asesino en serie, nunca conocido, nunca condenado por asesino en serie, y del que no os voy a desvelar quién es, porque a lo mejor incluso habrá gente que piense que es el propio alguno de los sospechosos que os he mencionado ya. Así que os invito a leer el libro para que descubráis en qué consistían los otros 2 crímenes, que son tremendamente desasosegantes en la forma en la que ocurrieron, y ver cuál es la tesis final que plantea el libro. Uh-huh. Es que el libro está escrito, aparte de que interpelas al lector, a mí, o sea, nos haces preguntas de qué pensamos, de hacia dónde seguiría nuestra investigación si nosotros fuéramos ese jefe de homicidios, ¿no? Ese Abel Amado o cualquiera de los que se han hecho cargo del caso. Aparte es que el libro es como una especie de muñeca rusa, ¿no? De matrioska, donde de repente hay un crimen, pero de repente derivas hacia ese caso de la señora Rosalía.
y luego aparece ese otro joven búlgaro que Sí, también aparece asesinado y es como una pequeña caja de, no sé, como una matrioska, yo lo describiría así. mira, el libro lo componen un montón de testimonios. Algunos son entrevistas personales que he hecho para la composición del libro, otros son testimonios judiciales que tengo grabados en vídeo y que he podido acceder a ellos, otros son testimonios de la policía, he hablado con gente de la investigación, hablé con Abel Amado a lo largo de los años y sobre todo cuando él pudo contarme, me contó muchísimas cosas, no antes, después. Eh, y he compuesto, porque ten en cuenta que yo, de alguna manera, me he incluido dentro del libro en determinados diálogos, primero porque algunas entrevistas las he hecho yo y otras porque son parte de mi historia. De hecho, he recuperado los mails que me cruzaba con Abel en determinados momentos para recordar los mensajes que teníamos y poderlos poner textualmente, ¿no? Pero es una suma de testimonios que al final te acaban conduciendo hacia una tesis de investigación que, por cierto, yo creo que la justicia la ha acogido, la tesis que yo planteo, creo que la justicia la ha acogido, y en este mismo mes de diciembre, a finales de diciembre, se van a producir nuevas declaraciones judiciales, quiero decir que el caso que yo planteo en el libro, El superviviente, es un caso que a pesar de que tiene 5 fallecidos desde el 2004 hasta aquí, ahora mismo es un caso vivo, es un caso que la policía no ha dejado de investigar. Nos podemos encontrar de repente ante un caso Juana Canals, que se resuelve 19 años después de su desaparición, ¿no? Eres muy duro también en algún momento con la justicia, por decisiones que a veces no se llegan a tomar, ¿no? Bueno, Bueno, ahí la entra justicia, un poco por lo que decías antes, ¿no? Porque claro, a veces, fíjate, parece que no debería de ser así, pero a veces está la Policía Nacional y en este caso la Guardia Civil también investigando casos distintos y a veces juntar esas piezas es difícil. sí, sí, bueno, la justicia tiene sus particularidades. Yo, aunque tenga razón, yo preferiría no tener nunca ningún juicio, porque nunca sabes cómo va a terminar. Es decir, por mucha razón que tengas. Yo siempre pongo como ejemplo cuando verbalizo mi desconfianza, pongo como ejemplo siempre el caso de Marta del Castillo, donde en una sentencia, Ana, hay una serie de partes, por ejemplo, antecedentes de hecho, fundamentos jurídicos. Bueno, pues dentro de antecedentes de hecho, mejor dicho, dentro del epígrafe hechos probados en una sentencia, te relatan lo que se supone que ha sucedido en el crimen, ¿no? Entonces, en el juicio en el que se juzgó al Cuco cuando era menor de edad, entre otras cosas, los hechos probados dicen que en el momento del crimen el hermano de Miguel Carcaño estaba dentro de la casa y cuando juzgaron a los mayores de edad en otro juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla, los menores y los mayores de edad no pueden ser no pueden ser juzgados juntos, se juzgan por separado en jurisdicciones diferentes, una el Tribunal de Menores y otra las audiencias provinciales en caso de asesinatos. En los hechos probados de la segunda sentencia, los jueces establecen que el hermano de Miguel Carcaño no estaba en la casa el día del asesinato, a la hora del asesinato. Y dices, son dos hechos probados, son dos verdades jurídicas taxativas contradictorias entre ellas. Y claro, no puede haber dos verdades jurídicas iguales. Perdón, diferentes, tienen que ser iguales, idénticas. Y en este caso, la una y la otra son plenamente contradictorias. Os destaco ese aspecto por no abrumar, pero hay muchos más aspectos contradictorios. Yo creo que ha habido, en el caso lo diré, de Rodrigo Barrio, del superviviente y de su familia, sí creo que ha habido agujeros dentro del trabajo de la justicia. Creo que se podía haber hecho de otra manera. Pero todo eso hay que descubrirlo Ujú. leyendo entre líneas. Sí. Bueno, un libro duro porque describes un crimen terrible, Ujú. pero de una manera muy entretenida y que como lectora yo me he sentido partícipe de esa historia, ¿no? Casi como Ya, una pequeña yo, investigadora. yo te puedo preguntar también qué te ha parecido. A mí me ha gustado mucho. Era un caso que yo no conocía, fíjate, 2004, no sé en qué estaba yo entonces, pero no, no lo recordaba yo ese caso.
y al leerlo me ha parecido terrible y además me ha parecido muy desasosegante. Primero porque ese asesino esté libre y después por toda la realidad, que bueno, hemos hablado de Burgos, pero también habría que hablar de la parte de ese pueblo, Sí. De esa presión que hay en el pueblo que ha habido y me ha parecido muy entretenido, he estado muy enganchada por esas muñecas rusas que te decía y me ha gustado mucho. Y sin desvelar nada, ¿tú coincides con la tesis final que se plantea? Yo estoy de tu parte. A mí me has convencido. Bueno, a ver qué hace la justicia respecto a eso. A ver. Estaremos atentos. Recordad El superviviente de Nacho Abad. Muchas gracias, Nacho. Los audios del podcast corresponden al programa Equipo de Investigación. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete al podcast. Y si el capítulo te ha gustado, sería estupendo que nos regales unas estrellas o le des a me gusta. Ya sabes que estaremos de nuevo contigo el día 15 del próximo mes. Gracias por escucharnos y por leernos.